Buenas tardes a todos los participantes. Soy Álvaro Sade Urueta, médico, coordinador del área de docencia servicios del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche de la ciudad de Santa Marta, Colombia. Dentro de las actividades de educación continua en la tarde de hoy, tenemos como invitado especial al doctor Julián Alonso Navas López, médico internista vinculado a la clínica Foscal, quien nos dictará la conferencia Neumonía adquirida en la comunidad. Le expresamos nuestros agradecimientos al doctor Miguel Tejeda por todo su apoyo en la organización de estas actividades. Bienvenido, doctor Navas, adelante con su conferencia. Mil gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muy buenas tardes para todos. Inicio mi presentación mostrando un poco de la actualidad que vivimos hoy en día. Ese es uno de los clasificados del día 12 de este mes del tiempo, demostrándose cosas como aparentemente 11.613 nuevos casos de coronavirus en Colombia, 16 nuevas muertes por coronavirus en Colombia, ya van 479, según lo decía el tiempo. Clasificados de Guardian, en este caso, Trump ya había declarado la victoria sobre el enemigo invisible tras haber tenido aproximadamente 80.000 muertes en Estados Unidos. Río de Janeiro amanecía ese mismo día con aproximadamente 1.700 muertes y 18.000 casos más de coronavirus. Y como todos sabemos, casi en su gran mayoría recaen complicaciones pulmonares como la neumonía. Sabemos que la neumonía es la primera causa de muerte por infección, es la primera causa de sepsis y de choque séptico, es la segunda causa de hospitalización y sabemos que cualquier paciente que presente una neumonía adquirida en la comunidad, aproximadamente el 42% de ellos van a requerir alguna hospitalización y de ese 42%, el 30% requeriría una estancia hospitalaria en unidad de cuidado intensivo. Sabemos igualmente que es la tercera causa de muerte a nivel mundial, sobre todo en contexto global de infecciones de las vías respiratorias. Es por eso que el día de hoy yo, Julián Alonso Navas López, médico especialista en medicina interna, actualmente laborando en la clínica Foscal, docente de pregrado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, voy a tratar de realizar un abordaje guiado en pasos de la neumonía adquirida en comunidad. Para ello voy a tener que definir un poco en qué nos estamos enfrentando, cuál es la etiología de esta patología, algo de la semiología y voy a tratar de hacer un poco del abordaje clínico, que es lo que en fin último nos va a ayudar a nosotros. Cuando nosotros hablamos de neumonía adquirida en la comunidad, debemos tener en cuenta que pudiésemos llegar a definirla desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista epidemiológico. Desde el punto de vista clínico es definido neumonía en general, aquella persona que curse con síntomas de enfermedad respiratoria de las vías bajas, usualmente expresada por dificultad respiratoria, tos con expectoración, en algunas veces dolor pleurítico, asociado a la presencia de al menos una característica de infección sistémica, dada por fiebre, escalofrío, malestar general. Esto sumado a que se detecten hallazgos nuevos y focalizados a la auscultación pulmonar y se documente por radiografía de tórax o algún otro método imagenológico la presencia de algún hallazgo nuevo consolidativo. Antiguamente se le había denominado a esto los criterios de Johansson, publicados desde 1972, en los cuales incluían tener la radiografía más uno de fiebre, leucocitosis o leucopenia o tos con purulencia. Respecto a la definición epidemiológica, es importante definir que nosotros tenemos que tener en cuenta que la definición de neumonía adquirida en la comunidad es toda aquella neumonía que aparece por lo menos de 48 horas antes de una admisión hospitalaria. Toda aquella neumonía que aparezca después de las primeras 48 horas de admisión intrahospitalaria la vamos a llamar nosocomial, y aquella que aparezca después de 48 horas de una intubación orotraqueal la vamos a llamar neumonía asociada al ventilador. Antiguamente se habían tenido en cuenta el nombre de neumonía asociada al cuidado de la salud. No obstante, diferentes series de casos nos han demostrado que quizás ese criterio de neumonía asociada al cuidado de la salud es un poco inapropiado respecto a que el manejo quizás no vaya a cambiar, teniendo en cuenta que la epidemiología respecto a los gérmenes causales son muy seguramente los mismos respecto a la neumonía adquirida en la comunidad. En este caso, vamos a tratar de definir cuáles serían esas etiologías de la neumonía adquirida en la comunidad. Todos sabemos que nosotros podemos tener neumonía adquirida en la comunidad
en este caso aguda, vamos a hablar de la aguda, respecto a etiologías de índole bacteriano, virus, hongos, inclusive parásitos. Revisando un poco el libro de Mandel nos hace una claridad y nos dice, bueno, existen diferentes patógenos bacterianos frecuentes e infrecuentes. Frecuentes de índole gram positivo como el Streptococcus pneumoniae, los Staphylococcus aureus, gram negativos fermentadores de tipo bacilos como las enterobacterias, bacilos no fermentadores de glucosa como la Pseudomonas aeruginosa, algunos cocobacilos como el Haemophilus influenza no tipificable, no tanto el tipo B debido al advenimiento de la vacuna, bacilos pleomórficos, gérmenes que carecen de pared y gérmenes intracelulares obligados o mal llamados también bacterias atípicas como la Legionella, Mycoplasma pneumoniae y la Chlamydophila pneumoniae, y algunos anaerobios mixtos, entre otros. Estos serían como las bacterias frecuentes. Sin embargo, existirían también bacterias infrecuentes que quizás coexistirían en algunos pacientes con ciertas características especiales, sobre todo de índole inmunológico. Ahí podemos encontrar la Nocardia lactinomyces, Moraxella catarrharis, algunos bacilos no fermentadores, especialmente en unidades de cuidados intensivos como las Cyanotobacter baumannii y las Stenotropomonas, cocobacilos como la Echinella corrodens, entre otros. Respecto a los virus que están hoy en boga, nosotros tenemos que comúnmente los causales y más frecuentemente son asociados a virus de influenza A o virus de influenza B, algunos metaneumovirus, el virus respiratorio sincitial, adenovirus tipo 4, 7, rinovirus, bocavirus, y algunos virus infrecuentes o también llamados virus emergentes como el virus SARS-CoV-1, el 2, el MERS y otros coronavirus, el hantavirus, el enterovirus y virus de la familia de los herpeviridae. Respecto a los hongos, también tenemos que tener en cuenta que es común ver pacientes, sobre todo con algún tipo de alteración de índole inmunológica, infecciones por Histoplasma capsulatum, coccidioides, Streptococcus neoformans, Aspergillus, y menos frecuente los mucorales y las cándidas. Pero entonces aquí entra la pregunta y es ¿cuál sería la frecuencia de todas estas etiologías que yo les acabo de mencionar? Digamos que los diferentes o las diferentes series de casos han denominado o han demostrado que la variación es muy amplia y esto estaría determinado por una variación geográfica, la frecuencia de la vacunación antineumococco y frente a la Haemophilus influenza tipo B, algunos factores de riesgo como la edad o algunas enfermedades coexistentes, sin duda alguna las estaciones y las infecciones emergentes por algunos tipos de virus, la severidad de la neumonía e indiferentemente los métodos de detección para esos patógenos. ¿Eso qué nos ha demostrado? Les voy a demostrarles acá una serie de casos de diferentes países de gran importancia. Traigo aquí una serie de casos publicada en España que me llamó la atención y es la caracterización respecto al ámbito ambulatorio, hospitalizado o la UCI. Como nosotros vemos acá, en las tres estancias, en su gran mayoría es causada por el Streptococcus pneumoniae. Si ustedes se dan cuenta, progresivamente, a medida que nosotros vamos avanzando, entre si tenemos un ámbito ambulatorio o si tenemos nosotros un ámbito hospitalario, inclusive la unidad de cuidado intensivo, cobran gran importancia patógenos como el Staphylococcus aureus, la Pseudomonas aeruginosa e inclusive la Legionella pneumophila. Este estudio es un estudio realizado en Estados Unidos donde nos damos cuenta que la mayoría de veces, hasta el 62% de los casos, nosotros no detectamos la causa. Eso es de vital importancia. La población estadounidense demuestra que en su gran mayoría las infecciones respiratorias bajas son causadas por virus respiratorios, rinovirus, influenza A e influenza B, y tiene un porcentaje muy importante de infecciones por Streptococcus pneumoniae. De ahí saltamos a los gérmenes mal llamados atípicos como el Mycoplasma pneumoniae, la Legionella, el Staphylococcus aureus, entre otras. Pero entonces la pregunta es si en Colombia, yo traigo acá este resumen
de los diferentes datos que disponemos nosotros, y como nosotros vemos, en su gran mayoría, las series de casos demostradas en nuestro país tienen como etiología desconocida el gran porcentaje de pacientes. Es difícil poder lograr un aislamiento microbiológico, o en su gran mayoría no intentamos hacerlo. En quienes sí logramos hacerlo, demostramos que la gran mayoría de casos es explicada por infecciones por Streptococcus pneumoniae. Un gran e importante porcentaje de pacientes por bacterias atípicas como el Mycoplasma pneumoniae. De manera llamativa, la infección por Legionella pneumófila cobra también vital importancia, y los virus. Es importante el tema de los virus porque cuando nosotros revisamos las diferentes series de casos nos damos cuenta que la etiología viral de las infecciones respiratorias bajas cobra vital importancia, sobre todo en los extremos de la vida, entendiendo los extremos como personas o niños menores de 1 año o los adultos mayores después de los 60 años. Pero por Dios, ¿cómo me aprendo todo eso? Entonces voy a traer acá una serie de tips para que ustedes tengan como presente en quién pensar en la etiología respecto a estas características. Piensen en neumococo, sobre todo resistente a penicilina con punto de corte de concentración inhibitoria mínima por el CLSI. Hablamos puntos de cortes por encima de 2, o en algunas ocasiones para amoxicilina hablaríamos de 0.12 o de 8 en algunos contextos. Vamos a poner aquí un punto de corte de 2. Pensarlo si tenemos personas por encima de los 65 años, personas que hayan utilizado betalactámicos en los últimos 3 meses, que sean consumidores de alcohol de manera crónica, que sean comórbidos o que utilicen esteroides con dosis mayores o iguales a 10 miligramos por día de prednisolona o su equivalente. Piensen en bacilos entéricos gram negativos si tenemos uso previo de antibioticoterapias de manera reciente, que estén bastantes enfermos o comórbidos, personas que tengan patologías que causen disfagia o que sepamos o presumamos una etiología broncoaspirativa de la neumonía, personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y aquellos ancianos residentes en hogares geriátricos. Piensen en Pseudomonas aeruginosa. Si usted ha utilizado antibiótico-terapia amplio espectro, sobre todo con cubrimiento antiseudomónico en los últimos 30 días, piénselo si tiene enfermedad bronquiectásica o un EPOC grave de base, o si ha utilizado corticosteroides, o aquellas personas que sean malnutridas. Piensen en Staphylococcus aureus si nosotros tenemos pacientes que hayan abusado de drogas endovenosas, que tengan influenza B o influenza A previo al cuadro clínico que debuta como neumonía, si ha utilizado fluoroquinolonas previamente, si tiene infecciones de piel o tejidos blandos, sobre todo aquellos que debuten con necrosis o que tengan neumonía necrosante, o si tiene enfermedad renal crónica que requiera una terapia de hemodiálisis. Después de tener en cuenta entonces ya la definición de neumonía, cuáles son las posibles etiologías, vamos a dar unos tips respecto a los hallazgos semiológicos de esta patología. Nosotros podemos entender como manifestaciones clásicas de infección respiratoria baja la presencia de fiebre. Sin embargo, acuérdense que hasta el 30% de los pacientes, sobre todo los ancianos, no tienen fiebre o no van a desarrollar fiebre. Vamos a tener dificultad respiratoria característicamente en el 70%, o sea, habrá un 30% que quizás no vayan a debutar con dificultad respiratoria como manifestación clínica primordial. Y es importante que dentro de la característica semiológica, la instauración de la dificultad respiratoria suele ser progresiva, a diferencia de esas patologías de índole vascular que serían de instauración súbita, como el TEP. Tos y esputo purulento hasta en el 80% de los casos y purulencia en el 50% de los casos. No olvidar que la gran mayoría de veces en los ancianos nosotros detectamos neumonías o infecciones solo por el curso agudo de una alteración llamada delirium o la presencia de síntomas constitucionales. En algunas ocasiones podemos tener manifestaciones atípicas que nos harían pensar o también indagar sobre etiologías especiales. Por ejemplo, las manifestaciones por resfriado previo en contexto de neumonía
asociada a Staphylococcus aureus, la presencia de diarrea para pensar en la sospecha de legionela, la presencia de hemoptisis que nos haga sospechar necrosis, abscesos o cavernas, y aquel dolor pleurítico que coexista que nos haga pensar en una neumonía complicada por un derrame pleural. Los hallazgos al examen físico son los mismos o usuales de una enfermedad o una infección sistémica, taquicardia, taquipnea, desaturación dependiendo del contexto, hipotensión arterial en algunos contextos. No olvidar lo que les acabo de mencionar del delirio y la alteración del estado de conciencia en los ancianos. Y es de vital importancia que al examen físico nosotros debemos tratar de buscar los hallazgos concordantes con un síndrome consolidativo. No se nos debe olvidar la presencia de estertores, la presencia de broncofonía, de egofonía, de pectoriloquia áfona o el aumento del frémito táctil. Pero revisando la medicina basada en la evidencia, nosotros nos damos cuenta que es de vital importancia tener en cuenta cuáles son los hallazgos más frecuentes y nos damos cuenta que quizá la asimetría respiratoria, la presencia de taquipnea y los estertores son quizás los marcadores con mayor likelihood radiopositivo que podamos nosotros tener. Una vez que nosotros tenemos entonces ya englobado qué es la patología como tal de neumonía, vamos a tratar de realizar el abordaje clínico. Para eso yo me voy a pautar los siguientes pasos. Primero, sospechen que ya hicimos el perfilamiento clínico del paciente con neumonía. Segundo, confírmelo. Voy a hablarles seguido a ello de cómo evaluamos la gravedad, cómo pudiésemos realizar un diagnóstico etiológico y cómo plantearíamos el tratamiento empírico. Cuando nosotros evaluamos la confirmación diagnóstica de la neumonía adquirida en la comunidad, nos damos cuenta que si solo basásemos el diagnóstico en la clínica, tendríamos una sensibilidad del 47% y una especificidad del 58%. Esto quizás nos hace necesario que para poder confirmar el diagnóstico tengamos que utilizar métodos imagenológicos como la radiografía de tórax, la utilización de tomografía de tórax simple en algunos contextos o sobre todo en contexto de unidad de cuidado intensivo la utilización de ecografías pulmonares. Como ayudas diagnósticas, más no métodos de confirmación, pudiésemos tener la ayuda de un hemograma buscando leucopenia o leucocitosis con neutrofilia o neutropenia, buscar marcadores de respuesta inflamatoria como la PCR o la procalcitonina. Y hablando de cada uno de ellos, voy a tratar de puntualizar. Respecto a la radiografía de tórax, nosotros tenemos que tener en cuenta que el rendimiento diagnóstico, en el mejor de los casos, tendríamos una sensibilidad que oscila entre el 65 y 85%. La especificidad varía entre el 85 y 95%. Es importante saber que ese rendimiento diagnóstico quizás se ve sometido a algunos contextos especiales como pacientes obesos o pacientes inmunosuprimidos en quien quizás esa sensibilidad y la especificidad se disminuye. Hasta el ojo más entrenado solo pudiese llegar a detectar el 85% de esas neumonías. Y si ustedes ven el coeficiente kappa para la correlación entre la visualización de una neumonía entre dos radiólogos, hasta el 15% no estarían de acuerdo con ese diagnóstico. Es de vital importancia saber que nosotros pudiésemos tener un hallazgo de consolidación en la radiografía de tórax hasta en las primeras 12 horas de iniciados los síntomas. Luego y tanto, es de vital importancia conocer que este estudio no es perfecto. No obstante, vamos a tratar de puntualizar cuáles serían los hallazgos radiográficos más importantes de una neumonía adquirida en la comunidad. Pudiésemos encontrar compromiso neumónico lobar, compromiso neumónico y bronquítico, al cual le vamos a denominar bronconeumónico, un compromiso intersticial, o pudiésemos detectar también otros hallazgos como caverna, necrosis o derrames. Cuando vemos nosotros el compromiso lobar es característicamente detectado por un compromiso de algún lóbulo especial en el nivel pulmonar. Clásicamente lo vamos a ver reflejado con signo de broncograma aéreo. Y cuando observamos nosotros el componente bronconeumónico, característicamente vemos que la distribución suele ser un poco más difuso, suele no encontrarse en tantos hallazgos de broncograma aéreo, a diferencia quizás de la neumonía lobar. El compromiso lobar pudiese también ser o adoptar alguna forma especial, por ejemplo, en la neumonía redonda streptocóxica.
Y cuando observamos nosotros el patrón intersticial es ahí un poco más difícil de detectarlo por radiografía. Quizás en algunas ocasiones pudiésemos nosotros encontrar hallazgos de compromiso o radiopacidades de índole intersticial, usualmente hacia la periferia y comúnmente explicado en pacientes con patologías causales por bacterias mal llamadas atípicas. Entonces, haciendo un resumen de las diferentes manifestaciones, nosotros pudiésemos también saber que existirían algunos patrones especiales que sugieren alguna etiología especial, como por ejemplo la neumonía lobar, en patologías por el Streptococcus pneumoniae o el Mycoplasma pneumoniae, la bronconeumonía por Staphylococcus aureus o el Haemophilus influenza, o patrones intersticiales, sobre todo en gérmenes como el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydophila pneumoniae o la Legionella, o inclusive las enfermedades virales. Es de vital importancia tener en cuenta también que se sabe que inclusive por datos relevados de múltiples cohortes poblacionales, hasta el 7% de esas radiografías normales al ingreso quizás consolidan a las 24 o 48 horas. Y la hipótesis, digo hipótesis porque hasta el momento pues no hay un sustento en medicina basada en la evidencia como tal, es que quizás la deshidratación de esos pacientes juega un papel muy importante. Entonces, entra en juego en aquellos pacientes en los que nosotros tengamos una radiografía normal, pero mantengamos una alta sospecha, aquellos pacientes inmunosuprimidos o que tengamos un planteamiento de un diagnóstico diferente o que quisiésemos detectar complicaciones, la utilidad de la tomografía de tórax. Cabe destacar que este estudio no debería ser utilizado de manera rutinaria, debido a que existe un alto costo, no está disponible en la mayoría de las instituciones y tendríamos que tener en cuenta también la exposición a radiación. Observando, digamos, las diferentes manifestaciones tomográficas de la neumonía, también pudiésemos detectar compromisos neumónicos lobares con formación de broncograma aéreo. Pudiésemos tener también opacidades nodulares e inclusive el signo de halo, vidrio deslustrado, engrosamiento interlobar, vidrio deslustrado y compromiso peribroncovascular o patrones de compromiso más difusos, sobre todo en patologías de índole viral o patologías por gérmenes atípicos. Esto que les acabo de decir anteriormente nos hace pensar entonces de estas dos radiografías. ¿Cuál de ellas será bacteriana o cuál de ellas será viral? Yo creo que la mayoría de ustedes diría, bueno, quizás la de la pantalla del lado derecho sea la viral y la del lado izquierdo sea la bacteriana. Pero al revisar las diferentes series de casos y diferentes series retrospectivas nos damos cuenta que esto quizás no es tan cierto. Y es que revisando la literatura retrospectiva nos damos cuenta que quizás el único hallazgo a favor de un patrón bacteriano sea el compromiso difuso. No lo es así la presencia de vidrio deslustrado, no lo es así el patrón de árbol de germación, la formación de bronquiectasia, la consolidación focal, el derrame pleural, que quizás pudiese también inclusive estar en etiologías de índole viral. Entonces no despreciemos a aquel paciente con neumonía que consolide un lóbulo o que tenga adicionalmente opacidad de vidrio deslustrado como para atribuirle solo a viral o solo a bacteriano. Resumiendo aquí estas recomendaciones, nosotros nos damos cuenta entonces que dispondríamos de radiografía, de tomografía e inclusive de ecografía para realizar el diagnóstico. No obstante, tenemos que tener en cuenta el ámbito en lo que lo utilizamos, ya sea ambulatorios o urgencias, el tipo de radiación. Es clara que la sensibilidad y la especificidad pues no es buena en radiografía de tórax, es muy buena en tomografía y no es tan mala en ecografía. Pudiésemos tratar de definir entonces en qué pacientes pudiésemos utilizar. Sobre todo, ya dijimos, patología de índole infecciosa en inmunosuprimido, patología o alta sospecha de neumonía en quien no tengamos un estudio radiográfico compatible con esta patología o en quien sepamos o sospechamos complicaciones adicionales, pudiésemos tener la opción de la utilización de la tomografía axial computada de tórax. La ecografía quizás estaría relegada sobre todo a la patología infecciosa de manera intrahospitalaria en unidad de cuidado intensivo porque no es
disponible o no está disponible de manera ambulatoria, no está disponible de manera amplia en los diferentes servicios de urgencias y requiere de una persona entrenada para su realización. Entonces ya sabemos, le hicimos la sospecha clínica, ya sabemos cómo se confirme. Ahora voy a tratar de determinar cuál es la evaluación de la gravedad. Para tratar de evaluar la gravedad, nosotros disponemos de múltiples escalas. Está la PCI, CURB 65, CRB 65, ITSA-ATS, SmartCop, HiroCap. Sin embargo, todas tienen unas ventajas y unas desventajas. A mencionar el tan llamado PSI. Como les venía comentando, entonces tenemos diferentes escalas de severidad, cada una de ellas con sus ventajas y sus desventajas. Está hablando sobre todo de la PSI y es de vital importancia saber que para poder calcular el índice de PSI pues es difícil, es complejo de calcular, está influenciada por la edad y múltiples comorbilidades y es por ello que quizás teniendo índices como el CURB 65, CRB 65, ITSA-ATS, la Guía Colombiana de Práctica Clínica del 2013 así lo recomienda. Vamos entonces a tratar de puntualizar un poco cuáles son esas escalas. El CURB 65 tiene en cuenta diferentes puntos, dentro de los cuales destacan la confusión explicada por la C, confusión medida por un test de Mini-Mental abreviado, el BUN que sea mayor de 19 miligramos por decilitro, la frecuencia respiratoria mayor de 30, la presión arterial menor de 90, la sistólica o menor de 60 la diastólica, o la edad igual o mayor a 65 años. A cada uno de ellos le deberíamos dar nosotros un punto y dependiendo del número de puntos que adquiera la persona, pues va a tener una mortalidad a 30 días. Si nosotros estamos en un sitio en el que no dispongamos de la utilización, por ejemplo, del BUN, no tengamos nosotros el reactivo para poderlo solicitar, pudiésemos aplicar entonces el CRB 65, omitiendo en este caso el paso del BUN. Le damos un punto a cada una de las siguientes variables y tendríamos también un puntaje con una mortalidad a 30 días un poco diferente. Posteriormente tenemos entonces el índice de gravedad de ITSA-ATS del 2007, sobre todo para definir neumonía grave. En él tenemos dos criterios mayores como es la necesidad de ventilación mecánica invasiva, el choque séptico con necesidad de soporte ventilatorio, de soporte vasoactivo, y tendríamos también igualmente una serie de criterios menores como son los que yo monto acá. En este caso denominaríamos neumonía grave si cumplimos uno de los criterios mayores aquí mencionados o tres menores de los aquí mencionados. De vital importancia, la guía nos sugiere lo siguiente. Una vez que tengamos un paciente con neumonía adquirida en la comunidad, practique la escala, sea la CURB 65 o el CRB 65. Si este paciente tiene 0 o 1 punto del CURB 65 o ninguno de los del CRB 65, estaríamos frente al denominado grupo 1 y este paciente va a requerir un manejo quizás de manera ambulatoria. Sin embargo, si tenemos un paciente con un CURB 65 de 0, 1 o 0 del CRB 65, pero tenga riesgo social o esté desaturado o que cumpla con 2 o más puntos del CURB 65 o 1 del CRB 65, a este paciente se le debería brindar el manejo intrahospitalario. ¿Dónde lo manejaríamos? Para eso practicaríamos entonces los criterios de ITSA-ATS y si teníamos el cumplimiento en neumonía grave, como ya lo mencionamos, este paciente sería paciente de grupo 3 y debería ir a manejo en UCI, y de lo contrario sería un grupo 2 y debería ser manejado de manera hospitalaria en salas generales. Entonces ya cumplimos sospecha clínica, ya sabemos cuál es la confirmación diagnóstica, ya evaluamos la gravedad, ahora vamos a tratar de definir cómo llegar al diagnóstico etiológico de esa neumonía. Para ello nosotros disponemos de múltiples estudios. Podemos realizar estudios de esputo y de secreciones bronquiales, pudiésemos demostrar la existencia de algunos anticuerpos o pruebas serológicas, pudiésemos tratar de aislar por medio de hemocultivos ese germen o determinar si hay excreción antigénica en orina. Respecto a los estudios de esputo y secreciones bronquiales, voy a denotar algunos de los principales puntos a favor. Tenemos nosotros a disposición la utilización de la coloración Gram. Sin embargo, la sensibilidad y la especificidad es muy variable
como puntos importantes, si llegado al caso disponemos de este estudio y podemos determinar la existencia de alguno de estos hallazgos, nos pudiera sugerir alguna etiología especial, por ejemplo, la presencia de dipolococos gram positivos en el contexto del Streptococcus pneumoniae, cocos gram positivos en Racimol staphylo, cocobacilos gram negativos pleomórficos del Haemophilus o diplococos gram negativos como la Moraxella. En este caso, pudiésemos también disponer de cultivos para gérmenes comunes o inclusive de cultivo para Mycobacterium tuberculosis, ya sea en medio sólido o en medio líquido. Pudiésemos realizar tinciones especiales como el Sid-Nielsen para tuberculosis, el Quinjon o 7N modificado para nocardia actinomyces, plata metanamina para neumocistosis, KOH, rioginsa para histoplasma u otros hongos, e inclusive optar por estudios de biología molecular. A colación traigo aquí esos 3 tipos de paneles con los cuales dispondríamos nosotros en nuestro mercado. Disponemos con el Kiangen-Stat, el FINARRAY RP2 panel y el FINARRAY panel para neumonía. En nuestro medio es de amplia utilización el FINARRAY y como nosotros vemos hace una secuenciación de los diferentes modelos para ADN o RNA de los diferentes virus. Podemos también secuenciar algunas partículas para determinar la existencia, ya sea de manera semicuantitativa para algunas bacterias de gran importancia como las enterobacterias, las bacterias atípicas, el estreptococo, algunos otros gram negativos, y pudiésemos optar también por determinar de manera cualitativa la presencia de Legionella, Mycoplasma o Clamidófila. También inclusive nos pudiese llegar a arrojar algunos tipos de presencia de genes de resistencia que de manera indirecta pudiese ayudarnos para optar por algún tipo de tratamiento antimicrobiano de manera precisa. El rendimiento diagnóstico de estas pruebas pues, va a ser muy variable y dependerá del tipo de muestra, de cómo se tome, el sitio en que se tome, cómo se embala, cómo se transporta para poder definir ese rendimiento. Entonces, hay múltiples factores que van a determinar el rendimiento de esta muestra. Respecto a los hemocultivos, las diferentes series nos han demostrado que nosotros pudiésemos tener aislamiento microbiológico de un hemocultivo hasta solamente el 2% de los pacientes ambulatorios, inclusive el 9% solamente si es del ámbito hospitalario. Por eso el rendimiento diagnóstico de un hemocultivo pues, no es el mejor. Respecto a las pruebas serológicas, nosotros pudiésemos hacer pruebas pareadas para determinar la presencia de inmunoglobulina M o inmunoglobulina G para Mycoplasma pneumoniae, para Chlamydophila pneumoniae, para Coxiella burnetii y para Legionella pneumófila, sobre todo el serogrupo 1. Pudiésemos también tener pruebas de determinación serológica rápida para inmunoglobulina G o M demostradas por inmunoensayo para influenza o para virus como el SARS-CoV-2, con todo el advenimiento de las dificultades que ya sabemos. Respecto a la detención de antígenos en orina, nosotros dispondremos la determinación de los antígenos de polisacárido del C del neumococo o de la legionela. Y si ven ustedes acá, el rendimiento diagnóstico no es tan malo, una sensibilidad del 75% para el neumococo, con una especificidad del 95%, sobre todo si se utiliza este reactivo al aire. Para Legionella la sensibilidad sí es variable del 20 al 50% y una especificidad del 99%. Tener presente que pudiésemos tener antiginuria positiva hasta 1 o 2 semanas del neumococo una vez se haya resuelto la infección o inclusive por meses en Legionella. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué voy a solicitar de todo ese arsenal que tenemos? Para tratar de resumir las pruebas diagnósticas etiológicas y en general, traigo aquí las 2 recomendaciones, la recomendación actual de la ITSA y de la ATS del 2019 y la recomendación de la Guía Colombiana del 2013. Deberíamos solicitarle radiografía de tórax a todos, ya sea en ámbito ambulatorio, general o UCI, para confirmar los laboratorios básicos como el cuadro hemático, el BUN, la creatinina, la glicemia, para aquellos pacientes que impliquen necesariamente un manejo intrahospitalario o un manejo en unidad de cuidado intensivo. La guía sugiere que le hagamos una coloración gram y un cultivo de esputo con una calidad de la evidencia 2B. La guía colombiana no así lo recomienda la ITSA, sobre todo por el rendimiento diagnóstico que este tiene. Y de manera personal, pues nosotros no lo hacemos por las
diferentes dificultades que tiene el obtener un crecimiento microbiológico de este mismo. Sí lo recomiendan quizás en pacientes que estén en unidad de cuidado intensivo, sobre todo si esta secreción se puede obtener del tracto respiratorio inferior. Deberíamos, según la guía colombiana con una calidad de la evidencia 2B, realizarle un BK seriado de esputo, inclusive para paciente en sala general y en unidad de cuidado intensivo. No así lo recomienda la guía del 2019 de la ITSA, dejando claro que quizás se debería realizar para aquellos pacientes que sean sintomáticos respiratorios. Hemocultivos, como ya lo vimos, el rendimiento pues no es el bueno, sin embargo la guía colombiana sugiere que se le practique a aquellos pacientes sobre todo que tengan consumo crónico de alcohol, asplénicos, con leucopenia, con complicaciones por derrame pleural, por una neumonía necrosante o con influenza previa. Esto último debido a que quizás el aislamiento de Staphylococcus aureus o Streptococcus pneumoniae es mayor. Y sí, para todas las personas que vayan a ingresar a la unidad de cuidado intensivo. Tomografía de tórax, ya dejamos las precisiones que les había comentado. Y respecto a las pruebas especiales para determinar si hay la existencia de algún tipo de germen, sugieren las dos guías que se le practiquen pruebas pareadas serológicas para gérmenes atípicos como Legionella, como Clamidófila o como Micoplasma para pacientes en unidad de cuidado intensivo con neumonía grave. Lo sugieren. Sugieren igualmente la utilización del antígeno urinario de neumococo o de Legionella para aquellos pacientes con neumonía grave. Sin embargo, el advenimiento de pruebas de biología molecular como la PCR pues ha delegado un poquito de esos estudios y quizás sea el punto a favor más recomendable en su utilización para tratar de determinar la etiología exacta en aquellos pacientes que tengan neumonía grave. Entonces, ya explicando el diagnóstico etiológico, voy a tratar de explicar un poco el tratamiento empírico. Para tratamiento empírico de la neumonía adquirida en la comunidad tenemos que tener en cuenta las siguientes apreciaciones. Nosotros debemos cubrir gérmenes sensibles a betalactámicos como el Streptococcus pneumoniae según las recomendaciones de las diferentes series de casos y el porcentaje de pacientes que tenían esta infección. Pudiésemos hacerlo con penicilina G, con aminopenicilinas como ampicilina o amoxicilina, con quinolonas respiratorias como la amoxi o levofloxacina. Pudiésemos o deberíamos también darle cubrimiento a gérmenes que son sensibles no solo a betalactámicos, sino betalactámicos con inhibidores de betalactamasa, en este caso la Haemophilus influenza. Para ello utilizaríamos la amoxicilina clavulanate o la ampicilina sulbactam. Y deberíamos darle un cubrimiento, aunque esto es controversial y ya vamos a ver un poco de ello, para los gérmenes que son intrínsecamente resistentes a betalactámicos, Legionella, Micoplasma o Clamidófila. Para ello utilizaríamos los macrólidos, las tetraciclinas o las quinolonas respiratorias. En algunos casos especiales deberíamos cubrir gérmenes como el Staphylococcus aureus, la Pseudomonas aeruginosa y algunos anaerobios con los diferentes antibióticos que les dejo aquí demostrado. Entonces voy a tratar de darle un punto respecto a lo que nos dice la guía y lo que comúnmente estamos haciendo en las diferentes instituciones en las que nosotros laboramos. Hemos adoptado las mismas recomendaciones debido a la epidemiología local y damos un tratamiento empírico para el grupo 1. Acuérdense que el grupo 1 sería en este caso de los pacientes que son denominados o manejados de manera ambulatoria, que no tengan factores de riesgo, que no tengan ningún tipo de enfermedad concomitante. Como primera línea de evidencia 1A, el tratamiento con amoxicilina, 1 gramo vía oral cada 8 horas, o en su efecto un macrolid, claritromicina o acitromicina. Como alternativas, una tetraciclina, en este caso la doxiciclina, y en pacientes con alergia a la penicilina, intolerancia a macrólidos o a las tetraciclinas, las quinolonas respiratorias. La duración pautada por la guía son 7 días aproximadamente. Si ese paciente tiene algún tipo de factor de riesgo o alguna enfermedad concomitante, el tratamiento debería incluir un inhibidor de la beta-lactamasa, como en este caso la amoxicilina clavulanato, 1 gramo cada 12 horas, y deberíamos asociarle un tratamiento con un macrólido. Entonces, en este caso se debería ir con amoxicilina clavulanato, 1 gramo vía oral cada 12 horas, y la claritromicina, 500 miligramos vía oral cada 12 horas, o acitromicina o doxiciclina, alternativas
no disponibles de manera amplia la cefuroxima, sí la claritromicina como solo monoterapia, y en pacientes con alergia a la penicilina, la misma recomendación respecto a las quinolonas respiratorias, haciendo salvedad el riesgo del delirium en pacientes ancianos y el riesgo de un tratamiento para la tuberculosis, debido a que podemos llegar a utilizar la moxifloxacina en ese contexto. Para pacientes que requieran una hospitalización, que sea sano o que tenga enfermedades concomitantes o que tenga factores de riesgo para bacilos gram negativos, como son los que menciono en esta parte, el tratamiento debería ser con ampicilina sulbactam. La dosis sugerida son 3 gramos endovenosos cada 6 horas, más claritromicina vía oral, idealmente debido al riesgo de generar flebitis química si nosotros la suministramos por vía parenteral, o en su defecto, en quienes tengan riesgo de prolongación del QT o intolerancia a la claritromicina, utilizar la doxiciclina en dosis de 100 miligramos vía oral cada 12 horas. En aquellos alérgicos a la penicilina, pudiésemos utilizar la moxifloxacina endovenosa o la levofloxacina endovenosa. El tratamiento inicial pautado son las primeras 48 a 72 horas hasta lograr por lo menos efervescencia de la fiebre, mejoría de la dificultad respiratoria, no estar desaturado, y consigo sí pautar el esquema ya de manejo ambulatorio similar al que les estaba mostrando previamente. Aquellos que tengan factores de riesgo para neumococo resistente a la penicilina, que ya lo dijimos cuáles eran, quizás en este contexto se sugiere la utilización de ceftriaxona más claritromicina. No obstante, recordar que hasta el momento los diferentes estudios con una muy mala calidad de la evidencia nos han demostrado que por lo menos el porcentaje de resistencia del neumococo a la penicilina es muy baja. Y si lo es, o lo llegase a ser, la utilización de la ceftriaxona y la selección de cepas de enterobacterias portadoras de beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces deberíamos sopesar el riesgo-beneficio sobre la baja prevalencia de neumococo resistente a la penicilina y si la generación de un daño local o colateral a nuestra flora bacteriana. Pacientes que tengan ya una neumonía grave, o sea, el paciente que se va a la unidad de cuidado intensivo, el tratamiento debería ser pautado si tiene unos factores de riesgo para pseudomonas. En este contexto, el tratamiento es similar al paciente que se va a manejar de manera intrahospitalaria en sala general. Si tiene factores de riesgo para pseudomonas, deberíamos quitar la ampicilina sulbactam y suministrar un medicamento de primera línea antipseudomónico, que pudiese ser piperacilina tazobactam o como opción la utilización de cefepime. Esto sumado a un macrólido. En este caso, si no hay tolerancia a la vía oral o el paciente está en tratamiento ventilatorio mecánico invasivo, pues deberíamos sí suministrárselo de manera endovenosa o en su defecto hubiese la posibilidad de suministrarlo de manera enteral por sonda. Aquellos pacientes que tengan factores de riesgo para estafilococo aureus, ya dijimos cuáles, deberíamos asociar a la terapia con ampicilina sulbactam y el macrólido la utilización de vancomicina. En quienes tengan contraindicación para el uso de la vancomicina, la opción sería linezolid. Y en pacientes que tengan alergia a la penicilina, la opción alterna sería sustituir la ampicilina sulbactam por piperacilina tazobactam o por una cefalosporina como el cefepime. En este caso, entonces, resumo lo que les acabo de mencionar. No olvidar entonces, paciente grupo 1 de manera ambulatoria, sin factores de riesgo, amoxicilina o monoterapia con claritromicina. Con factores de riesgo, amoxicilina, clavulanato y claritromicina. El manejo ambulatorio, el manejo intrahospitalario en sala general, pacientes sin factores de riesgo para neumococo resistente a penicilina, ampicilina sulbactam y claritromicina o doxiciclina. Ya en el contexto para neumococo resistente a penicilina, sustituyan la ampicilina sulbactam por ceftriaxona. En pacientes en UCI, la denominación del tratamiento estará determinada si tenemos factores de riesgo para pseudomonas, en cuyo caso utilizaríamos la piperacilina tazobactam, o si estamos frente a un paciente con riesgo de estafilococo aureus, en quien utilizaríamos la vancomicina o el linezolid. Ese sería el punto de las guías ITSA-ATS y la actualización del 2019. No varía mucho de las recomendaciones que les acabo de mencionar, por lo que no voy a hacer un énfasis total en cada una de ellas. Sí tenemos entonces algunos puntos controversiales hasta el momento, y es
¿Será que debemos utilizar los betalactámicos solo como monoterapia? Para tratar de resolver estas preguntas se han realizado múltiples ensayos clínicos controlados y aleatorizados y nos han demostrado quizás que no hay una diferencia estadísticamente significativa, sobre todo en mortalidad, si combinamos el macrólido con el betalactámico o si damos el betalactámico solo. Quizás lo que nosotros podemos llegar a tener como apreciación es posiblemente el efecto inmunomodulador que llegan a tener los macrólidos, sobre todo derivado de modelos murinos para esta entidad. Otro punto controversial es la utilización de los esteroides. Sabemos que hay ya evidencia, en este caso traigo aquí 2 revisiones sistemáticas y metaanálisis, una del 2016 y 2019, y nos ha demostrado que quizás en neumonía severa podemos, aun cuando tengamos una muy mala calidad de la evidencia, podemos demostrar que hay un efecto en disminución de mortalidad y quizás en estancia intrahospitalaria en UCI al utilizar el corticoesteroide en contexto de sepsis o en contexto de choque séptico, pero sin embargo necesitaríamos hasta este momento más estudios para poder afianzar un poco este concepto. Entonces dejo abierto este espacio para las preguntas. Si tienen algún tipo de duda, con mucho gusto la solucionamos acá entre todos. Y si no, bienvenido todos a leer. Mil gracias, doctor. Qué Doctor pena. Navas, mil gracias por toda su colaboración y su buena presentación. Vamos a abrir un espacio para preguntas, dudas y las respuestas de parte del doctor Navas. Oye, quien quiera ayudarnos. Uli, ¿cómo estás? Gracias por la presentación. Excelente enfoque, muy claro, muy ordenado. Y nuevamente gracias por aceptar la invitación para hacer la charla. Tenía dos preguntas. La primera, digamos que ya tú bien lo dijiste, que el hemocultivo tiene un rendimiento realmente bajo para identificación etiológica, menos del 10% aproximadamente, ¿sí? Pero eventualmente en un paciente, por ejemplo, en el ámbito hospitalario no UCI, no crítico, que tenga factores de riesgo para pseudomonas o factores de riesgo para estafilococo áureo meticilino resistente, ese paciente, digamos que valdría la pena, es la pregunta, hacerle hemocultivos como para intentar, entre comillas, identificar el germen multiresistente o la pseudomona y definir si realmente el antibiótico es el adecuado o no en caso que se detecte. Es mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué tan frecuente en la práctica clínica es que se le tome un electrocardiograma al paciente antes de iniciar la eritromicina? Que yo siempre he tenido como esa duda, cuando lo hacía, cuando lo administraba, no era constante como la pauta, pero digamos que te hago esta pregunta en tu práctica clínica, ¿cómo es? Bueno, digamos, respondiendo a la primera pregunta, Miguel, usted pues se lo ha respondido casi, Miguel. Cuando nosotros revisamos la diferente literatura, quizás donde mayor rendimiento diagnóstico tiene el obtener un cultivo positivo, sea en pacientes en quien sospechamos nosotros que el sustento etiológico sea una infección por Pseudomonas aeruginosa o sea una infección por Staphylococcus aureus. Eso quizás nos deja el espacio abierto para, 1, paciente crítico, sin duda alguna, y 2, para pacientes con factores de riesgo, sobre todo en quienes tengan, digámoslo, imagenológicamente una neumonía adquirida en la comunidad necrosante. Presencia de necrosis es muy sugestiva de infecciones por Pseudomonas aeruginosa, de Staphylococcus aureus e inclusive de Klebsiella pneumoniae. En ellos quizás nosotros pudiésemos tener un mayor rendimiento diagnóstico. Nosotros, hasta el momento, quizás realizamos la solicitud de esos hemocultivos solo en esos contextos. Para los demás, quizás no tenemos un sustento en medicina basada en la evidencia para dar pie al gasto que pudiese significar la solicitud de esos 2 hemocultivos, y sobre todo porque quizás el reporte del hemocultivo sea definitivo hasta el día 5. Y en la práctica clínica nosotros vemos que si elegimos de manera apropiada el tratamiento antimicrobiano, la efervescencia de la enfermedad está más o menos al día 3. Quizás en ese punto es donde nosotros deberíamos ya pensar en un switch a terapia oral. Si solicitamos nosotros los hemocultivos, nos vemos tentados a esperar hasta el último día de reporte, que es el día 5. Y esto quizás va a incrementar costos, sobre todo en estancia hospitalaria
y en solicitud de laboratorio de manera innecesaria. Pero sí, de acuerdo, serían como esos dos contextos. La otra pregunta es más difícil de realizar porque por lo menos revisando medicina basada en la evidencia no lo hay. Sabemos que la claritromicina o los macrólidos pues son uno de los principales factores de riesgo para QT prolongado, ¿sí? Y quizás en pacientes que tengan ya consumo previo de algunos medicamentos que suelen provocar la prolongación del QT, o sobre todo en adultos mayores en los que se presume de por sí la presencia de un QT prolongado, quizás en eso sería el contexto de la utilización de una herramienta como el electrocardiograma previo al proceso. No obstante, sabemos nosotros que la mortalidad en neumonía y quizás en la mayoría de las infecciones respiratorias o infecciones en general está determinada por varias razones. Uno, el tipo de tratamiento antibiótico que nosotros elijamos, y dos, el tiempo de suministro, ¿sí? En este caso, el tiempo de suministro no debe ser derivado por la utilización o la realización de algún estudio, y lo vemos en la gran mayoría de casos que a veces uno pide un electrocardiograma y se lo están tratando de hacer a las 12 horas, y pues la regla de nosotros es inicie claritromicina siempre y cuando ya se haya realizado el electrocardiograma, y quizás en ese caso pues sea un poco demorada la utilización del medicamento. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos optado por, en algunos contextos en los que presumamos riesgos de QT prolongado por edad, por medicamentos previos, la utilización de tetraciclina como la oxiciclina, sabiendo pues obviamente las diferentes circunstancias inapropiadas, sobre todo en el tema de resistencia antimicrobiana de este medicamento. Pero sería como es el contexto. Personalmente yo sí me veo como en la obligación casi que así no se haga de entrada, por lo menos sí tenerlo, ¿sí? Sobre todo porque la incidencia de complicaciones cardiovasculares por uso de medicaciones que prolonguen el QT, pues no es tan baja, es relativamente alta. Hay una pregunta, doctor Navas, del doctor Bonilla. ¿Cuándo se hace field array? ¿A qué tipo de paciente se le hace? Listo. Doctor, tenían que ser ustedes del grupo, ¿no? Perfecto, ¿no? Mire, cuando uno revisa, digamos, los planteamientos, la guía pues es muy clara en decir que idealmente nosotros deberíamos obtener el aislamiento microbiológico para poder tratar de definir cuál es el germen y poder guiar de manera más adecuada el tratamiento, sobre todo en pacientes con neumonía grave. Entonces, en este momento las diferentes indicaciones están para la utilización del field array o el panel respiratorio en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad grave, sobre todo en aquellos pacientes que tengan un curso inusitado, porque sabemos que la etiología viral en el curso inusitado es quizás uno de los pilares fundamentales en este caso. Entonces, casi que nosotros tendríamos como la utilización del field array solamente guiado en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad grave, en ese solo contexto. Ya si nosotros vemos, pues hasta ahorita en junio, más o menos después de junio, vamos a tener el panel viral del field array 2.1, que ya contaría con el cassette para poder determinar la existencia de virus SARS-CoV-2. En ese contexto vamos a tener un poco más ampliada la utilización quizás de ese panel viral, porque nos va a dar no solamente la presencia o no de este virus, sino también algunas otras patologías de otra índole, ¿sí? Pero digamos sería como en ese contexto. Kevin Velázquez dice, en neumonía e insuficiencia respiratoria aguda, ¿la ventilación mecánica invasiva tiene alguna evidencia para tratar de evitar la intubación orotraqueal? Esa es una pregunta difícil, ¿sí? Porque quizás a nosotros se nos ha enseñado que la ventilación mecánica y no invasiva, la mayoría de la evidencia respecto a, sobre todo, mortalidad, está más que todo es en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De pronto, cuando uno revisa las series en neumonía, ventilación mecánica y no invasiva, quizás no hay tanta evidencia a su favor, ni tampoco que esté en contra. Entonces aquí me voy más con una respuesta un poco fajardista. Ni sí ni no. No sé si alguno tiene alguna otra experiencia respecto a UCI para que nos ayude a responder un poco más esta pregunta. Juli, yo tengo poca experiencia en el asunto, pero hasta donde recuerdo,
digamos que el escenario donde de pronto podría ser viable la ventilación mecánica no invasiva es en el paciente neutropénico. Pero me gustaría que de pronto, Auriel, ¿qué opinión tiene de eso? O Julio, ¿qué opinas tú? Sí, inclusive en algún contexto estuve leyendo en algún momento la utilización de ventilación mecánica no invasiva en el paciente con VIH, más que todo, pero no neumonía en general. No sé si alguno tiene alguna otra respuesta al respecto. Bueno, dejamos de tarea y lo revisamos, Julio. Hay preguntar. No se escucha, doctor. Hola, Julián, y todo, Julián, felicitaciones. Habla Emilio por acá. Hola, Emilio. Súper buena la charla, verdad, bastante completa. Un poco uniéndome al comentario en relación a la ventilación no invasiva, muy poca evidencia. Y en inmunosuprimidos, como era como el nicho que quedaba pendiente, la verdad es que estudios recientes tampoco han sido muy claros. Ahora, el contexto actual debe interpretarse también, digamos, en la disponibilidad también, porque la no invasiva, si bien no nos va a retrasar la intubación en el que se iba a intubar con o sin no invasiva, sí pudiese seleccionar algún subgrupo de pacientes que pudiesen beneficiarse de ella. Eso es un poco un ensayo-error. En verdad no deberíamos retrasar la intubación orotraqueal si el paciente tiene indicación de entrada con no invasiva, es decir, el no invasiva no es una herramienta para esperar o retrasar la intubación, pero si un paciente, no sé, sobre todo si hay EPOC, si hay algunos elementos, sobre todo si el paciente tiene un trabajo respiratorio, si está consciente, si hay estabilidad hemodinámica, uno pudiese dar un ensayo y pudiese uno rescatar a algún paciente que iba a responder. Pero es muy complicado definirlo a priori y sin ver el paciente cómo evoluciona. Entonces, esa es un poco la idea, no retrasar intubación en el que tiene criterio, pero si el paciente permite hacer un ensayo y ver si pudiese ahorrarse la ventilación. Perfecto, sí, de acuerdo, Emilio. Edwin Uriel nos dice, no sé si me perdí el dato, aparte de la diarrea en la neumonía por legionela, la existencia de hiponatremia, la alteración del estado de conciencia y la trombocitopenia sugieren esta etiología. Y digamos que eso sumado a factores de índole epidemiológico, por ejemplo, aquellos que residen o que provienen de cruceros o de sitios como hoteles, pudiese uno tratar de indagar si esas etiologías son como las más frecuentes, pero sí, de acuerdo. Perfecto, súper Daturiel. Joshua pregunta, ¿qué neumonía es de mayor agresividad o progresión en pacientes infectados por aureus? ¿La adquirida en la comunidad o la nosocomial? Definitivamente, Joshua, la adquirida en la comunidad, sobre todo porque acordámonos que el estafilococo aureus resistente a oxacilina puede ser aquel adquirido de manera ambulatoria o adquirido de manera intrahospitalaria. La diferencia entre el adquirido de manera ambulatoria o de manera intrahospitalaria es por el perfil de virulencia que tiene, mediada por la leucocina de Panton-Ballantyne. Acordémonos que esa leucocina de Panton-Ballantyne le da un potencial de virulencia y sugiere como un factor citolítico de necrosis que puede ser el que cause en su gran mayoría las infecciones de tejido blando necrosantes o la neumonía necrosante, y quizás en ese contexto la progresión sea mayor que si comparamos a aquel paciente con neumonía por Staphylococcus aureus que tenga un patrón de susceptibilidad de manera intrahospitalaria. No sé si hay alguna otra pregunta. Parece que no hay más preguntas, doctor Navas. No, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos por estar aquí pendientes y cualquier cosa a la orden. Muchísimas gracias, doctor, Mil gracias, por la doctor. invitación. Gracias a usted, doctor Navas, por haber aceptado esta invitación y por esta conferencia tan completa, tan actualizada, que sé que va a enriquecer los conocimientos de todos los médicos asistentes. Mil gracias, doctor, nuevamente. Al doctor Tejeda, mil gracias por todo su compromiso en el éxito de estas actividades que hemos realizado los días viernes. Listo, hasta luego. Gracias a todos, esperamos contar con usted en nuevas charlas muy completas y muy satisfactoria su participación.
Perfecto. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Se les recuerda que si envían un mensaje al correo docencia@hujmb.com, les estaremos compartiendo los enlaces para los videos que estaremos presentando o proyectando en la plataforma de YouTube. Igualmente, los estaremos compartiéndole los enlaces de las próximas conferencias. Tenemos una programación muy completa hasta el mes de diciembre ya establecida, que pronto le estaremos compartiendo también por las redes sociales y por los correos que nos lleguen. Mil gracias a todos por su asistencia.